Hola amigos, por una buena causa, vamos a hacer una pequeña entrevista con una persona muy especial, a quien tengo el gusto de conocer desde hace pues ya algunos años. Su nombre es Carlos Morales Poblete. Él es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, es conferencista y él es el fundador de un proyecto que se llama Dile sí a la risa, que ahora es Doctor Mecachis. Entonces, démosle una bienvenida muy calurosa a Carlos Poblete. Pues muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Muchas gracias a ti por recibirnos y por aceptar pues que te interroguemos un poco, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos un poco interesantes acerca de tu trayectoria y de algunas cosas que pues creo que son bastante relevantes no solo para nosotros, no solamente para ti que estás dentro de estas actividades, sino que creo que involucra a todas las personas, ¿no? Que van a hacer pues una diferencia, van a marcar una diferencia en todos cuando se unan a actividades como las que tú realizas. ¿Sí? Pues va. Bueno, Carlos es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, es conferencista y él es el fundador de un proyecto llamado Dile sí a la risa, que ahora se convirtió en Doctor Mecachis. Bueno, Carlos, platícanos en qué consiste este proyecto. Bueno, pues Doctor Mecachis es un proyecto social en el que buscamos llevar a todas las personas la risa, ¿no? Dar a conocer cuáles son los beneficios que tiene la risa y cuál es el poder que tiene la risa y cómo puede cambiar la vida de las personas. Ese es el objetivo principal de este proyecto. Ok, perfecto. Y platícanos un poco, ¿cómo surge o cómo llega a ti la idea de iniciar con este proyecto? Bueno, hace 3 años una de mis primas sufre un accidente en cuatrimoto, el cual provoca pues, bueno, que ella estuviera hospitalizada por más de 54 días, con 20 días en coma y más de 10 visitas a quirófano. Afortunadamente ella sale del hospital, ¿no? Sale del hospital, pero pues fue llevarla de un hospital normal a llevarla a un hospital en casa, donde pues ella perdió obviamente movilidad, donde no podía hablar, donde no podía comer y donde dejó de exteriorizar sus emociones. Después de 7 meses del accidente es que en una visita pues me llega a la cabeza la palabra risoterapia. Aún no me logro explicar cómo fue que me llegó esa palabra a la mente. Mi único referente pues era Patch Adams y yo no sabía nada de la risa, ¿no? Pero me pongo a investigar y me doy cuenta que la risa tiene muchos beneficios y que la risa podía ayudarnos a hacer un cambio en lo que hasta ese momento pues era su evolución, porque pues todas las terapias que le daban a ella estaban enfocadas únicamente en el aspecto físico, ¿no? Y el lado emocional se había dejado a un lado. Entonces encontré en la risa una oportunidad para trabajar con las emociones y liberar todas esas emociones que ella había reprimido durante esos 7 meses. Y en la primera sesión que realicé con ella, que fue un 30 de abril de 2018, me doy cuenta que la risa es en serio, ¿no? Que la risa es algo serio, que la risa funciona y que esos beneficios que te dicen que tiene son reales. Y a partir de ese momento pues me decido a crear este proyecto con la intención de compartir risas con las personas y que se den cuenta pues qué maravillosa puede ser la risa y cómo puede cambiar tu vida. Okay. Bueno, pues ahora cuéntanos un poco para las personas que no están familiarizadas con los temas, ¿en qué consiste o qué es la risoterapia? Ok, la risoterapia pues es una serie de actividades, principalmente juegos, que nos permiten o que nos llevan por un camino que nos llevan a reír. En la parte de la risoterapia pues sí es muy importante el trabajo en equipo, aunque puede ser que se realice de manera individual, lo que se prefiere pues es que sea de manera grupal, porque hay muchos juegos que se llevan a cabo para lograr la risa. Ok, y también en tu proyecto manejas lo que está denominado como yoga de la risa, ¿no? Esto es
¿Es una actividad diferente o son parecidas? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Es algo distinto. Como tal, en risoterapia, como te digo, tiene más que ver con juegos, ¿no? Y en la parte de yoga de la risa son solamente ejercicios. Se denomina yoga de la risa porque, como tal, o sea, tenemos ejercicios propios de la yoga que tienen que ver con respiración y ejercicios pues propios de la risa, ¿no? En esta unión de ambas es que podemos percibir de una mejor manera los beneficios. Al momento de reír, por ejemplo, nuestra respiración es diferente, no respiramos como lo hacemos normalmente. Entonces esta combinación es perfecta y podemos de esta manera percibir de una mejor manera los beneficios. La yoga de la risa se centra más en reír sin motivo. No hay juegos, ¿no? Solamente son actividades en las que inicias con una risa simulada, pero lo ideal es que poco a poco pases a esa risa genuina. Pero en yoga de la risa lo principal es que hablamos de reír sin motivo. Ok, perfecto. Bueno, en ese entendido, pues la risa es un proceso súper complejo que tiene nuestro cuerpo y está influenciado principalmente por nuestro cerebro, ¿no? Está la amígdala, el córtex, todo nuestro aparato cerebral está involucrado dentro de esta actividad y que además estimula muchos músculos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué beneficios, aparte de los que ya nos dijiste, representa la risa en nuestras vidas? Híjole, la risa de verdad que es maravillosa. Yo creo que la principal bandera de risoterapia o yoga de la risa es que nos ayuda a disminuir el estrés, ¿no? Recordemos que hoy en el mundo pues más del 80% de las enfermedades son causadas por estrés, generadas obviamente por el cortisol. Entonces, afortunadamente, pues hay estudios que demuestran que la risa nos ayuda a disminuir el estrés. Ese yo creo que es la principal bandera, ¿no? de los beneficios. Pero al momento de reír, por ejemplo, por 5 minutos de risa equivale a 45 minutos de ejercicio cardiovascular. Porque cuando nos estamos riendo involucramos 400 músculos de todo nuestro cuerpo. De los 600 y tantos que tenemos, ¿no? Son 400 músculos, imagínense. ¿Qué más? Bueno, en el aspecto físico, pues nos ayuda también a que el rostro pues siempre se note más jovial. Siempre dicen que cuando uno ríe pues se generan arrugas, ¿no? Pero es una mentira, no les crean. Nos ayuda a la elasticidad de la piel, oxigena el cerebro de una manera impresionante, ¿no? La yoga de la risa en estos momentos yo creo que es muy recomendable, por ejemplo, para los alumnos, porque pues llega el punto en que estar en casa pues ya no puedes, ¿no? Te estresas, ya no sabes cómo continuar con las tareas. Entonces, en el momento que tú ríes, se oxigena el cerebro de una manera que pues permite la creatividad, ¿no? Como ya lo dije, pues libera el estrés y nos ayuda a tener una mejor concentración. Nos ayuda a quemar calorías, mejora nuestro sistema circulatorio, ayuda a prevenir infartos, nos ayuda a dormir mejor. ¿Qué más te puedo decir? En el aspecto social, por ejemplo, nos ayuda a conectar con las personas, nos ayuda a tener una actitud positiva, a tener una actitud de juego, una actitud divertida, más a como cuando somos niños, ¿no? Que poco a poco por nuestro proceso de crecimiento pues lo vamos dejando a un lado. Nos ayuda en el aspecto psicológico pues a exteriorizar nuestras emociones, a salir de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad. Es una bomba de verdad de beneficios que tenemos, pero que más allá de la risa, pues involucra el que tú como persona decidas por medio de esta actividad generar ese cambio, ¿no? Si tú tienes el chip de que, bueno, o sea, eso es puro cuento, pues puede ser un poco más difícil, aunque es notorio los beneficios. Porque recordemos también que, bueno, afortunadamente el cerebro no alcanza a distinguir, como ya lo mencioné, cuando una risa es simulada, una risa es genuina. Tenemos los mismos beneficios. Ok, demasiado interesante. Y respecto a lo que acabas de decir, me parece también que no solamente
Pues está enfocado principalmente como en el sistema hospitalario, ¿no? Lo de la risoterapia. Bueno, se utiliza mucho, pero creo que no solamente deberías estar enfocado en esa parte, ¿no? Creo que todos tendríamos que en algún momento llevar a cabo estas actividades, ¿no? Hay por ahí un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, en la que habla de que pues prácticamente nosotros estamos ya solamente enfocados en hacer y producir y dejamos de lado otras cosas, ¿no? Que son importantes y que nos perjudican en el tema de salud, físicamente, anémicamente, y estamos solamente enfocados pues en esta parte, ¿no? De estar produciendo para consumir y dejamos de lado todo aquello. Entonces creo que sería pues una forma súper sencilla y beneficiosa para nuestra vida, ¿no? De diario, como, como todo lo que acabas de mencionar. También había leído que existen también algunos estudios en los que este tipo de actividades en pacientes con enfermedades graves como el cáncer, VIH, han demostrado que estas personas tienen como mejores resultados dentro de sus tratamientos, ¿no? Y esto porque con la risa hay un aumento de las proteínas que combaten las infecciones y que fortalecen el sistema inmunitario también, ¿no? Así es. Y bueno, ahora me gustaría hablar acerca de el Dr. Mekachis, que el Dr. Mekachis es este personaje que tú usas para dar tus talleres y también tus conferencias, ¿no es así? Sí, en parte el doctor Mekachis tiene que ver en las conferencias, pero pues ahí sí es más Carlos, porque es este mensaje de cómo llegué acá y cómo pues Carlos descubrió su propósito de vida, ¿no? Y ya pues el doctor Mekachis como tal es el que se dedica a hacer todo este show de la risa. Y antes de hablar de él me gustaría hacer un comentario respecto a lo que comentas, que muchas veces la risoterapia o la ayuda de la risa se relaciona únicamente con el caso hospitalario, ¿no? En muchos países hay clubs que se dedican a llevar la risa a los hospitales. Sí. Pero en el caso de Dr. Mekachis yo creo que es algo que lo caracteriza, algo que lo hace diferente al resto de personas que llevan a cabo esta hermosa labor, porque estamos enfocados al público en general, ¿no? Gracias al proceso de Aranza, pues me doy cuenta que no solo las personas que están en una situación vulnerable, que no solo las personas que están en el hospital necesitamos de la risa, porque pues en el trayecto de la vida, como ya lo comenté, nos olvidamos de reír, ¿no? A veces estamos en la búsqueda de una situación que nos provoque la risa y perdemos esa capacidad de reír sin motivo. Y si la risa tiene muchos beneficios, entonces ¿por qué no reír? ¿No? Sí. ¿Y por qué las personas pues ríen menos? Entonces esto es algo que caracteriza al proyecto, que está enfocado pues al público en general, porque yo creo que todos tenemos que volver a aprender a reír. Y ahora sí, solo meter un comentario y pasamos con el doctor Mekachis. Por favor, bueno, los vamos a invitar para que esté con nosotros. El doctor Mekachis. Que soy yo, amigos, o sea, no hay más, Y listo, ahí está. Ya está el doctor Mekachis con nosotros. Ok, a ver, cuéntanos entonces, ¿de dónde surge el doctor Mekachis? Híjole, el doctor Mekachis me llena siempre como de muchas emociones, de muchos sentimientos, porque cuando inicio con esta labor, cuando inicio a investigar sobre qué es risoterapia, qué es yoga de la risa, yo encuentro que era súper importante tener un personaje, porque esto nos ayuda a diferenciar, ¿no? En el caso justamente de hospital, como tú lo mencionabas, hacer esta diferencia entre pues quién es la persona que está detrás y quién es el personaje, porque entonces con el personaje tal vez sí puedes jugar, con el personaje tal vez sí puedes bromear, pero con la persona no. Entonces en esa búsqueda del doctor, pues ahí sugerían que tuvieras un nombre que no fuera común, que te caracterizara para que sintieras esa conexión y que inclusive pues igual y provocara alguna risa. Cuando yo inicio con este proceso,
el día que platico con mis papás, recuerdo perfectamente, estábamos los tres cenando. Y cuando yo les platico que voy a lanzar el proyecto y les comento que tenía que buscar un nombre y que yo quería que ellos me sugirieran un nombre, los tres nos quedamos callados y nos empezamos a reír porque sin ni siquiera decir una palabra sabíamos cuál era el nombre. Y les preguntaron así como, ¿estaban pensando lo mismo que yo? Y fue, sí. Y les dije, a ver, ¿cuál, no? Y dijeron, me cachis. Porque cuando yo era pequeño había un juego en la computadora. Ese juego lo he buscado en todos lados, no lo he logrado encontrar. Era un juego de un ratoncito que no recuerdo muy bien. Esa historia se la sabe mi mamá. Yo tenía como 4 años. Pero cuando algo salía mal, el ratón te decía, me cachis, ¿no? Como de sorpresa. Y yo pues en mi inocencia, o sea, yo le decía que yo no era Mecachis, ¿no? Que yo era Roberto Carlos, así le decía. Y de ahí se me quedó el nombre de Mecachis, ¿no? O sea, o el apodo de Mecachis. O sea, mi papá es el único que me dice así. O sea, toda la vida, o sea, es Mecachis, Mecachis, Mecachis. Inclusive ahí me tenía registrado en el celular como Mecachis. Entonces, fue el nombre ideal, porque tengo una conexión muy fuerte con esa palabra, que en realidad es una expresión, y no es nada común. Yo en la vida he escuchado que alguien le diga mecachis, yo en la vida he escuchado que alguien diga mecachis, a menos que vayamos a España, porque en España es una palabra que es muy usada, ¿no? Pero en el caso de aquí, pues no. Entonces fue como, ahí está. O sea, esa es mi esencia y ese tipo es una fuerte conexión con mecachis y así fue como surgió el personaje. Pero la construcción del doctor, ¿cómo fue el proceso? O sea, ya tenías el nombre y como la esencia, porque aparte el doctor Micachis pues es parte de Carlos, ¿no? Carlos también tiene como que esa personalidad. Ah, ok. No hay una diferencia. O sea, entre el doctor Mecachis y Carlos es la misma persona, ¿no? No cambio mi forma de ser, no cambio. Hay muchos que, por ejemplo, que eso tiene que ver más con el arte clown, cambian la voz. Yo no cambio la voz, ¿no? Soy el mismo, o sea, así como como se comporta Carlos, se comporta el doctor Mecachis, ¿no? No hay ninguna diferencia en ese sentido. Nada más acá, pues es que el doctor Mecachis, pues sirve como guía para llevar a cabo una sesión de risa, ¿no? Pero en realidad, pues es el mismo. Okay. No hay una diferencia más que obviamente pues, el maquillaje, la nariz, la ropa, pero ahí en fuera, la esencia y el corazón, pues es el mismo. Solo que pues, el doctor Mecachis se pasa el corazón a la nariz, ¿no? Pero de ahí en fuera es el mismo. Ok, y ahora te voy a contar un cuento. Bueno, al doctor Mecachis le voy a contar un cuento. Es del maestro Jorge Bucay. Se llama El Buscador y es la historia de un hombre que creo que se puede comparar al doctor Mecachis, ¿no? Que es este personaje se le metía una idea en la cabeza y él no dejaba de intentar conseguir hasta que tenía lo que él quería, ¿no? Entonces, una ocasión él decide ir a una ciudad lejana, pero no tenía la posibilidad de ir porque no tenía dinero y no tenía un carro y no tenía una bicicleta para montarse e ir, ¿no? Pero como él tenía la idea metida en la cabeza, un día deja sus cosas, deja su trabajo, deja todo y se va caminando hacia este lugar. Dentro del camino, ya casi llegando, él ve una colina llena de árboles frondosos y de pasto muy verde, y algo le llama la atención de eso, que se olvida por completo de su destino, ¿no? Él se olvida de todo y se dirige hacia ese lugar como si algo lo estuviera jalando. Al llegar al pie de la colina se da cuenta que hay una reja, la abre y entra y se encuentra con un sendero de piedras por el cual él va caminando y saltando de piedra en piedra. Cuando está a la mitad de la colina, él decide tomar un descanso porque aparte era un lugar muy tranquilo y se da cuenta que esas piedras en realidad no lo eran lápidas, y estas lápidas tenían inscripciones
que se le hicieron muy interesantes y muy perturbadoras a la vez. Se acerca y lee en la primera de ellas que decía, Juan Pérez vivió 5 años, 8 meses y 3 días. Y algo le estruja el corazón por eso que estaba escrito, ¿no? Era un niño que estaba muerto y que él había pisado su lápida. Y entonces se da cuenta que todas las piedras tenían inscripciones similares, ¿no? Luego decía, Me cachis. decía Pedro Hernández vivió 7 años, 5 meses y 2 días. Y así todos ellos vivían por muy poco tiempo. La mayoría de todos los que estaban ahí enterrados no rebasaban los 8 años de vida. Y entonces pues él se puso muy triste y se empezó a preguntar qué es lo que estaba pasando en ese pueblo. Entonces se acerca el cuidador del panteón, en realidad la colina era un panteón, y le dice que qué le pasa, que si estaba llorando por algún familiar, y le dice que no, que pues que es que él no entiende qué es lo que pasa o qué tipo de maldición hay en ese pueblo, que todos los niños se mueren. Y el cuidador le dice que no hay tal maldición, sino que el pueblo tiene una tradición en la cual consiste en que todos los niños que cumplen 15 años, sus padres les regalan una libreta que llevarán colgada siempre. Y todos los momentos de felicidad que ellos pasen, los van a anotar en su libreta. Como cuando conocieron a su mejor amigo, cuando conocieron al amor de su vida, cuando se casaron, cuando llegó su primer hijo. Todos esos momentos los iban anotando y anotando cuánto tiempo duró su felicidad y el grado de intensidad que tenía, ¿no? O como cuando conoces a tu mejor amigo, a lo mejor la emoción de conocerse y de estar pues formando ese lazo, pues dura a lo mejor, no sé, 1 año, 2 meses, 3 semanas, 1 día. Y todo eso lo anotaban y al final, cuando esa persona fallecía, sus familiares quitaban su libreta y hacían la suma de todos esos momentos felices que habían pasado. Y la tradición decía que en realidad el tiempo que estaba sumado en su libreta es el tiempo que esa persona vivió realmente, ¿no? Porque disfrutó de la vida, porque disfrutó cada uno de esos momentos y eso lo convierte pues en algo sumamente bonito y que es creo que la esencia de la vida, ¿no? Entonces, después de esta historia, a mí me gustaría preguntarle al doctor Mekachis, para él, ¿en qué consiste la felicidad? La felicidad. Creo, es que algo bien extraño, porque el doctor Mekachis siempre es feliz, ¿no? Todo el tiempo es feliz. Y entonces podría considerar que la felicidad es el estar vivo. Después de la situación que se presenta con Aranza, pues me doy cuenta que la felicidad está en poder hablar, que la felicidad está en poder moverte, que la felicidad está en poder ver a quien amas y darle un abrazo y poder escuchar su voz. Que la felicidad, hasta voy a llorar, creo, que la felicidad está en las cosas simples. Para mí la felicidad es despertarme todos los días y ver la luz, ¿no? Para mí la felicidad es poder comer un alimento y sentir cómo mi organismo trabaja. En algún punto, tal vez inclusive para Carlos, pues la felicidad eran las cosas materiales igual y la felicidad era lo que podías ver, ¿no? Lo que podías tocar, lo que podías tener. Pero llega el punto en el que te das cuenta que eso es pasajero y que entonces la felicidad, y coincido con ese cuento, ya se va a hacer parte de la historia del doctor Mekachis, porque te das cuenta que la felicidad son esos momentos, insisto, en que te sientes tú, en que eres libre,
en donde estás con los que amas, en donde pareciera que el tiempo se detiene o que quisieras que el tiempo no se acabara. Pero en esa búsqueda me percato también que igual y para las personas o para todos la felicidad trabaja de la misma manera. Es decir, la felicidad no es duradera, ¿no? Y esto lo aprendí hace unos días en una certificación que tomó el doctor Mekachis, donde me di cuenta que en realidad la felicidad no era como yo la creía, ¿no? Al hablar de que la felicidad está siempre. Porque pues la felicidad está solamente en ciertos momentos, como en ese cuento tú lo dices. O sea, no eran todo el tiempo felices, ¿no? Solamente ciertos momentos específicos eran felices y después iba la felicidad. Entonces, inclusive ahora ya para el doctor Mekachis, prefiero hacer un cambio de palabra y en lugar de felicidad, prefiero hablar de alegría. Porque la alegría sí es algo que puede ser permanente. La alegría sí es algo que puede estar en todo momento sin la necesidad de que algo suceda para que seas feliz, ¿no? Entonces, prefiero decir que somos alegres y preferiría hablar de qué es la alegría para el doctor Mekachis, porque eso sí es algo permanente, ¿no? Que eso también es algo que caracteriza a Carlos, todo el tiempo está alegre. O sea, llega el punto, bueno, no todo, bueno, desde hace 3 años, sí. O sea, ya es como lo demás de, ay, ajá, o sea, ya no me importa en serio, porque imagínate, o sea, si una persona vivió 80 años y después en su lápida dice que vivió 8. No, o sea, el día que yo me muera, pues ojalá que ahí diga que si no fui feliz y me morí de 80 y descubrí todo esto a los 17, pues mínimo, porque habrá momentos que no son muy buenos, pues mínimo espero tener unos 60 años de vida porque fui feliz o porque fui alegre, ¿no? Entonces prefiero hablar de alegría, pero la felicidad es estar vivo, únicamente. Creo que fueron unas palabras demasiado acertadas y, y bueno, pues creo que para continuar y para que no llores, Soy bien sensible. Yo también estaba pensando demasiado en lo que estaba diciendo, en cada una de las palabras que mencionaste. Creo que forman un cambio en todas las personas, ¿no? Pero digo, para enfocarnos más a esta parte, ¿en dónde ves al doctor Mekachis? Bueno, sí, al doctor Mekachis, porque ahora se llama el proyecto así. ¿En dónde lo ves en unos 5 años? Ay, ay, ay. Es que hay algo muy extraño. Cuando yo inicié el proyecto, o más bien, cuando yo hice la primera actividad con Aranza, nunca me imaginé que se iba a convertir en un proyecto. Cuando se convirtió en proyecto, nunca me imaginé que me iban a hacer una entrevista. Cuando me hacen una entrevista, nunca me imaginé que iba a estar en un congreso internacional dando una conferencia. Cuando vi esa conferencia, nunca me imaginé que iba a ser la primera de muchas y que iba a empezar una preparación tanto del personaje como una preparación interior. Entonces, en este momento, la verdad es que no te puedo decir tal cual en dónde lo veo, porque cuando tú empiezas a cambiar tu chip, cuando tú le empiezas a prestar atención a las cosas simples, cuando tú le comienzas a prestar atención a los mensajes que te está dando la vida, y cuando aparte dejas de pensar únicamente en ti y piensas en los demás, la vida te va abriendo caminos y la vida te va llenando solamente de cosas buenas. De verdad, cuando tú haces algo bien para los demás, ese bien se te regresa. Y así estos 2 años del proyecto, que me han pasado cosas que en la vida me hubiera imaginado, pues estoy seguro que en 5 años también me van a ocurrir. Y que en 5 años voy a estar en donde la vida me quiera poner. Entonces, no te puedo decir en dónde voy a estar, porque quiero que la vida me sorprenda, ¿no? Que la vida me siga llevando como en este punto de este recorrido extraño,
porque nunca he buscado, tal vez, la vida me ha dado como la oportunidad. Entonces, pues que la vida me lleve por donde quiera. Lo único que sí, pues es que va el doctor Mekachis, pues siguiendo, contagiando alegría, que va el doctor Mekachis siguiendo riendo con muchas personas y pues esperando recorrer todas las partes donde me quiera llevar la vida. Creo que eso te caracteriza y caracteriza a Carlos también, porque yo lo conozco de hace algunos años y siempre ha sido como muy, es muy gratificante platicar de lo que sea. Y es que, te lo he dicho muchas veces, creo que contagias demasiado y es parte de ti, Contagiamos todo menos COVID, amigos. Menos COVID. Sí, menos el COVID. Pero contagias muchísimo esa alegría y esa pasión por hacer algo que te gusta, ¿no? Creo que es algo sumamente importante y que muy pocas personas pueden hacer. Y la verdad es que por eso te admiro muchísimo. Y bueno, para acabar, Carlos, ¿en dónde te encuentran? Para que te sigan, para que estén viendo todo, para que estén viendo todo lo que haces, que tienes un canal de YouTube, tu página en Instagram, si quieres, coméntalo para que te estén buscando y para que se enteren de todo lo que haces. Vale, vamos a aprovechar el comercial, amigos. Estamos en Facebook como Dr. Mekachis, en Instagram también como Dr. Mekachis, ahí es junto, y en YouTube como Carlos Poblete con doble T. Hay algunos videos, la mayoría relacionados con todo esto, pero pues ahí sí está nada más Carlos, ¿no? Pero ahí son los lugares en donde nos pueden encontrar. Si pueden compartir, les agradecería muchísimo. Y si están interesados en tomar alguna sesión de yoga de la risa o algún taller de risoterapia, con todo el gusto del mundo los acompañamos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por parte de esta entrevista. Muchas gracias por recibirnos, pues por platicar tan amenamente. Y ingeniero, ¿me pasas algo que tengo ahí guardado? Es un pequeño regalito. Muchas gracias. Mucha producción, amigos, mucha producción. Bien, pues de parte de nosotros, espero que te guste. ¿Y quiere que lo abra? Pues yo espero que sí, ¿no? De una vez. Híjole. Tú rómpela, no importa. Lo importante es el contenido. A ver, vamos a ver. Espérenme. No manches, amigos. No puedo palabrotas, perdón. Perdón por la palabrota. No. Vean esta hermosura. ¿Qué les parecemos, no? Muchísimas gracias. Qué bonito. No, vamos a hacer cambio. Y muchas gracias. No es nada, es solamente una muestra de agradecimiento por toda tu labor que haces. Y yo creo que para terminar, vamos a anotar, o yo al menos voy a anotar en mi libreta, ¿cuánto duró esto, César? Aproximadamente 40 minutos. 40 minutos de felicidad más a mi vida. Y bueno, eso es todo. Espero que nos puedan ayudar a compartir. Pues les agradecemos mucho y nuevamente, Carlos, muchas gracias, doctor Mekachis, igualmente. Bueno, gracias a ustedes y no se les olvide, díganle sí a la risa.